Buenas tardes y bienvenidos. Llegamos a la cinturita de la semana, el miércoles 4 de julio. Su programa Salud TV. Este día preparado, como todos los días, un tema muy importante para todos. Que conozcamos sobre esos cálculos en los riñones o cálculos renales. Vamos a aprender por qué se forman, de qué son, qué podemos hacer, si siempre necesitan cirugía o no. Todo eso cuando volvamos de la cápsula y conozcamos a nuestros invitados. Los cálculos renales son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. Tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. En general, se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Expulsar los cálculos puede ser bastante doloroso, pero no producen daños permanentes si se los identifica de forma oportuna. Es posible que solo tengas que tomar analgésicos y mucha agua para expulsar estos cálculos renales. Por ejemplo, si se alojan en las vías urinarias, están relacionadas con una infección y es posible que se necesite una cirugía. Un cálculo renal puede no causar síntomas hasta que comienza a desplazarse por el riñón o hasta que pasa por el uréter. En ese momento podrías sentir dolor intenso a los lados y a la parte posterior, debajo de las costillas, molestias al orinar, náuseas, vómito y necesidad constante de orinar. Si quieres conocer más sobre los cálculos renales, quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñanos. Bueno, y este día nos visitan tres caballeros, todos subespecialistas. El primero de ellos, bueno, todos conocidos, el doctor Maynor Martínez Sosa, endocrinólogo. ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, Elisa. Siempre un placer estar con todos nuestros amigos televidentes. Vamos a hablar sobre la prevención y el tratamiento de cálculos renales. Muchísimas gracias por su tiempo. También recibimos con mucho agrado al doctor Eric Melgar, especialista en urología. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? Mucho gusto, doctora. Un saludo a la teleaudiencia. Buen provecho a esta hora de la tarde. Bueno, y gracias por su tiempo. Y por supuesto tenemos con nosotros especialista también en nefrología. Aquí vamos a los riñones, el doctor Carlos Enríquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Elisa. Gracias. Bienvenido, amigos televidentes. Vamos a platicar un tema muy interesante, como es los cálculos renales. Y es un tema que, quieras o no, nos incluye bastante más por este clima caliente que tenemos. Muy bien, gracias, doctor. Este clima, bueno, hablemos un poquito de quiénes tienen, o mejor dicho, comencemos primero, ya escuchamos la cápsula, un resumen también muy bonito, pero comencemos hablando cuántos tipos de cálculos hay, Maynor. Hay diversos tipos de cálculos dependiendo de la composición de los mismos y también de las causas, de la probable etiología. Los más frecuentes son los de calcio. El calcio, como todos sabemos, siempre en nuestra dieta tiene que estar presente, pero tiene unas funciones específicas. Cuando el calcio no es absorbido apropiadamente y lejos de eso, en lugar de hacer sustancias solubles, hace unas sustancias que se precipitan y se cristalizan, forman piedritas, forman cálculos. Y estos pueden ser uno de los principales, alrededor del 80% de todos los cálculos que se presentan en las personas son de calcio, pero hay también otros tipos, a la cabeza también los de ácido úrico y hay otros menos frecuentes como estrubita, oxalatos, que también pueden presentarse, pero son más raros. Quizás nos vamos a centrar un poco más en los más frecuentes, que son los de calcio, oxalato de calcio, fosfato de calcio y los de ácido úrico. Bueno, y precisamente estuvimos hablando la semana pasada en el tema de osteoporosis, ¿no? Que por eso era una de las grandes razones que no teníamos que darle calcio a todo el mundo y que teníamos que tener en cuenta dentro de su historia familiar el antecedente o existencia de cálculos ya renales, especialmente cálculos de calcio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿quiénes están más en riesgo, Eric, de tener cálculos en los riñones? Bueno, realmente todos estaríamos en riesgo. Los cálculos renales se presentan en una relación 3 a 1 más frecuentes en los hombres,
y también varía de acuerdo a la zona geográfica en que vivamos. Como dijo el doctor Enríquez, hay zonas geográficas que son más frecuentes que presenten esta enfermedad, y también zonas geográficas que de acuerdo al clima y de acuerdo al tipo de agua que consumen y de acuerdo también a su dieta, están más predispuestos a este padecimiento. Es de hacer notar de que la mayoría de los cálculos son expulsados, puede ser con mucho dolor, pero son expulsados espontáneamente. Y eso es quisiera dejarlo claro en esta ocasión. Nosotros los urólogos intervenimos en menos del 10% de los cálculos renales, y es por eso que se dice y se da a conocer muchos remedios y muchos tratamientos naturales para el curar este tipo de padecimientos, y la mayoría son expulsados espontáneamente. Sin necesidad de que estemos haciendo ningún invento. Vamos a ver, doctor Enríquez, la localización de los cálculos en los riñones, lógicamente, comienzan ahí y van a dar dolor probablemente cuando van ya tratando de salir, o pueden dar síntomas desde que están en el riñón. Buen punto. Los cálculos en sí, como ya lo dijo Eric, no siempre son operados, ¿verdad? Y eso siempre se le dice al paciente. Muchos pacientes, de una manera así como accidental, en una ultrasonografía por alguna otra cosa, se le realiza y se encuentra algún cálculo muy en la periferia del riñón. Estos cálculos totalmente son asintomáticos, pues no están causando ningún tipo de dolor. Los que sí causan son los que van a obstruir la vía urinaria, y de hecho inclusive dependiendo del tipo de cálculo también es el que va a generar dolor. Hay algunos que simulan, aquí está Eric que me puede decir, como un grano de maicillo, un grano de arroz de superficie lisa. Usualmente hay pacientes que dicen que expulsan frecuentemente algunas piedras sin mayor dolor. Hay otros que yo no sé si alguno se acordará, los mozotes o cosas así irregulares con múltiples púas, que esos por pequeños que sean o por arenitas que sean generan un dolor bastante severo, que las señoras dicen que se parece un dolor de parto. Y tienen razón, porque es la misma zona que le da vida o que le da inervación, a esos nervios que le dan inervación, son los que, o le dan sensibilidad a la zona, son los mismos de la matriz. Entonces, cuando están con dolores de cálculo, son muy similares a un dolor de parto. Entonces, no todos, son una pequeña cantidad, los que causan obstrucción, los que son irregulares en su superficie, son los que van a generar dolor usualmente. Bueno, yo he escuchado, doctor, incluso lo corrijo, porque he escuchado que es peor que el dolor de parto. Las mujeres que han tenido cálculos, pues ellas lo describen de tal forma que dicen que es el único dolor que así se compara, que incluso es peor porque es constante, mientras que las contracciones van y vienen, o sea, hay un descanso. Pero cuando hay un cólico de este tipo, definitivamente el dolor es serio, o puede llegar a ser serio, ¿no? Sí. ¿Por qué es más frecuente en los hombres que en las mujeres? Bueno, exactamente no se sabe, pero hay enfermedades que son así. No hay una causa como que anatómica o algo, ¿no? Por supuesto que hay que hacer notar, buena observación, que hay variantes anatómicas que pueden condicionar a facilitar estos problemas. Los cálculos, como dijo el doctor, son formaciones de minerales. Si hay algún tipo de estasia o estasia le decimos a cuando un flujo se detiene en la orina, esto puede predisponer a la formación de cálculos. Por ejemplo, estrecheces de las uniones ureteropiélicas. El riñón forma la orina por medio de filtrar la sangre. Luego lo colecta la orina en sistemas colectores. Pasa de la pelvis renal, que así se llama, a los uréteres. Es muy frecuente que haya una estrechez por alguna formación entre la pelvis renal y el uréter. Si hay una estrechez ahí, se va a producir algún tipo de estasia o, como les digo, algún tipo de retención, como que se quedó retenida de la orina. Si hay retención urinaria, esto va a predisponer a los cálculos. También puede pasar en la vejiga por algunas enfermedades, por ejemplo, estrecheces de la uretra o inclusive el crecimiento prostático benigno que hace que la orina no se vacíe adecuadamente de la vejiga, puede predisponer a cálculos en la vejiga. Así que todo
aparte de todas las otras situaciones que hemos dicho, si la orina no circula adecuadamente en la vía urinaria, puede predisponer a este tipo de enfermedades. Perdón, antes de que continuemos con el doctor Enríquez, entonces en ese caso el cálculo se puede formar también en la vejiga ahí y no es que haya caído del riñón, se así, podría no formar en la vejiga ahí. si no se vacía adecuadamente la vejiga. Muchos cálculos se forman ahí y hay enfermedades, por ejemplo, neurológicas. Hay muchas personas que no vacían bien su vejiga por problemas neurológicos, que no está bien inervada la vejiga, que se les predispone este tipo de problemas, porque cualquier retención urinaria puede predisponer a estos cálculos. Muy bien, muy interesante. Doctor Enríquez, perdone que le quite la palabra. No, es que es bien interesante el tema, porque es como lo que dice Eric es cierto, pero digamos, hay varios tipos de cálculo, que eso ya lo dijimos en un inicio, ¿no? Sin embargo, de los tipos de cálculo, hay algunos que tienen mayor frecuencia. Digamos, en las mujeres son los de estruvita porque están muy asociados con esas infecciones a repetición. Entonces, este es el grupo etario mayor es el género más afectado. En los de estruvita. Estruvita. Y en los de calcio, usualmente, también existe, que son los más frecuentes, que es el que está más asociado hacia los hombres. Entonces, igual que los de ácido úrico. Entonces, dependiendo el ácido úrico también es más en hombres. Okay. Así es. Igual que en niños, que los que tienen algunas malformaciones congénitas, como también estaba mencionando Erika al respecto. Muy interesante. ¿Y por qué con el calor que mencionaba que nosotros, por ser un país caliente? Porque increíblemente, nos vamos a adelantar al final, el tratamiento universal sigue siendo el mismo, agua. Muy bien. Y ya vamos a poner la canción nuevamente para que usted se acuerde cuántos vasos de agua se tiene que tomar. Bueno, vamos a escuchar a Astrid Ábalos en el avance de TN21 y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. ¿Qué le parece, doctor Enrique, si hablamos un poquito de los síntomas que puede dar un cólico biliar o si acaso puede no darlo, pero cuáles son realmente las complicaciones que puede dar un cálculo en el riñón? ¿O varios? Un cólico renal. Sí. Un cólico renal, sí, eso es lo peor. Un cólico renal, pues ya creo que han escuchado ese término, es un dolor, eso sí se presenta con dolor. Vamos a empezar de lo más sencillo, como dijimos, la mayor parte de cálculos no van a presentar algún síntoma, pero sí pueden entrar algunos hallazgos que nos pueden orientar, como puede ser la presencia de sangre en la orina o la sangre oculta en la orina, es uno de los hallazgos que puede ser. La presencia de cristales, abundantes cristales en la orina también, y en dado los casos, y cuando ya hay un dolor que puede estar localizado de la región de espalda, que puede ser irradiado o que se desplaza hacia la parte inguinal en los hombres, hacia lo que sería hacia los testículos, la mujer hacia los labios mayores, y eso es el clásico dolor, más acompañado de algunos síntomas que los médicos llamamos síntomas vagales, como náuseas, puede ser vómito, la sensación de ir a hacer pipí, la sensación de ir a hacer pupú, entonces que pueden desencadenarse al momento de las crisis de dolor. Estas pues básicamente son los dolores que con nosotros los médicos le llamamos como un cólico nefrítico, que puede estar dándonos la orientación hacia la sospecha de un cálculo. Esos son los síntomas clásicos que podemos Síntomas clásicos, muy bien. Ahora, probablemente la gente que esté en casa se preguntará, bueno, ¿y qué está haciendo el endocrinólogo ahí? ¿Qué está haciendo el urólogo ahí? ¿El nefrólogo? O sea, ¿cuál es su papel? ¿Quién es el que realmente ve los cálculos? Vamos a ver cada uno, explíqueme por qué está aquí. Vamos a ver, Magnor. Cálculos renales es muy importante en el área de endocrinología debido a prevención y tratamiento, específicamente cuando no hay necesidad de hacer una intervención o de extraerlo. Hay pacientes que tienen factores de riesgo detectables como calcio sérico alto, ácido úrico alto, presión alta, consumo alto de sodio, proteínas que pueden predisponer a ese paciente a tener cálculos. Otra situación también importante, herencia.
Si usted tiene algún familiar que ha presentado cálculos en los riñones, es más probable que usted también los presente. Y luego, cuando el cuadro clínico ya está establecido y el diagnóstico, hacer una investigación para saber qué fue lo que pasó y prevenir la recurrencia. Porque a veces la persona dice, yo tuve cálculos, pero de allí no me volví a chequear y nunca me dijeron por qué. Y luego están probablemente o asintomáticos o nuevos episodios que pueden tener consecuencias serias. Muy bien, entonces ahí tienen el porqué en endocrinología. También hay una patología, una complicación en los diabéticos, las vejigas neurogénicas. Sí. La vejiga neurogénica, que prácticamente sería como lo que mencionaba Eric anteriormente, que es uno de los predisponentes a tener cálculos también. Así es, la estasis en la vejiga, la retención, una característica de la vejiga neurogénica es que el paciente va a orinar, va a orinar y no vacía completamente la vejiga. Entonces queda como una sensación de que no orinó completamente. Y esto, aparte de tener infecciones de vías urinarias más frecuentes, también puede predisponer a cálculos. Entre otras situaciones también. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen otros componentes en la sangre que son bajos, como el citrato, por ejemplo, que si se investiga y se evidencia que está bajo, también predispone a formar cálculos en los riñones. Muy bien. Ahora bien, Eric, ¿qué papel juega urología con los cálculos en los riñones? Nosotros los urólogos somos famosos por dos enfermedades principalmente, las enfermedades de la próstata y los cálculos renales. Nosotros los urólogos somos los que operamos. Si un cálculo mide más de 5 milímetros o dependiendo la localización de los cálculos, o si está causando una obstrucción o si está causando un problema como infecciones a repetición, debemos de sacarlos. Nosotros los urólogos los operamos. Si los que nos están viendo, la teleaudiencia que nos están viendo tiene alguna edad antes y han sido intervenidos quirúrgicamente de esta enfermedad, se acordarán de que antes se hacían cirugías o incisiones grandes para sacar este tipo de patologías, este tipo de enfermedades como los cálculos. Hoy cada vez más, con el avance de la tecnología, con el avance de los láseres, con el avance de los instrumentos endoscópicos. Endoscópicos quieren decir camaritas, lentes. Nosotros podemos acceder fácilmente a la vejiga, acceder fácilmente a los uréteres, acceder fácilmente a los riñones para así tratarlos. Entonces cada vez los procedimientos se van haciendo menos invasivos. Lo menos invasivo quiere decir que el paciente o no se le realizan incisiones o se realizan incisiones de menos de 1 centímetro para poder extraerlos. Esto permite que los pacientes vuelvan a sus trabajos más rápidamente y menos dolor posoperatorio. Entonces, hay un avance increíble en la ciencia avanzado y se pueden tratar este tipo de problemas muy fácilmente, cada vez más. Y también, como decía el doctor, yo quiero hacer un énfasis que si alguien ha tenido un cálculo, tiene el doble o triple de posibilidades de volver a padecerlo. Entonces, esto tiene que ser tomado muy en cuenta. Muy bien. Y bueno, obviamente la especialidad de nefrología, los dueños de los riñones son quienes los van a encontrar, por lo general, ¿verdad? Pero cuando dan síntomas, y si no dan síntomas, ¿de qué forma yo puedo sospechar, saber o pensar que a lo mejor tengo un cálculo? No, lo que pasa es que cuando ya, como lo dije, puede ser un hallazgo accidental, como también puede ser ya buscado por un dolor previo o ciclos de dolores, o hallazgos, o el inclusive examen general de orina que sale repetidas veces, sale la sangre oculta, y eso pues tenemos la obligación de buscarlo, y eso a través de un ultrasonido que también vino a quitar mucho problema en el diagnóstico, ya que el ultrasonido es un examen rápido y no necesita mayores preparaciones. Sí es bien importante una cosa, las funciones de los nefrólogos, hay que tener en mente, yo siempre le aclaro al paciente, no es el objetivo sacar la piedra, el objetivo es que no se vuelva a repetir, como ya lo dijo Eric, la posibilidad se duplica, se triplica para presentar un nuevo cálculo, no es que se sacó y ya nunca más vamos a tener el problema. Entonces es bien importante algo, ¿en dónde entran los nefrólogos? Es bien simple, todas aquellas funciones del riñón que incluyen o que influyen directamente en la formación de un cálculo. Es decir, si hay calcio, por ejemplo, cuando me dicen, mire, fíjese que mi cálculo fue de calcio, y me dice, ya no voy a tomar leche. No, momento, le digo, hay que investigar
si es que el riñón está botando mucho calcio o es que en realidad hay algún trastorno hormonal, que es donde entra Minor, para poder manejar el origen de los cálculos. No es que le vamos a suspender a todos la leche, que es lo primero que le dicen, no tome leche, no coma queso, y eso no es así. Es igual con lo del ácido úrico, hay que ver si es que los riñones están expulsando demasiado o están generando. O de alguna forma la concentración de agua o la cantidad de agua libre que está tirando el riñón concentra o precipita más rápido el tema de los cálculos. Hay elementos bien importantes. Es una pregunta que nosotros siempre le hacemos a los estudiantes, ¿verdad? Nosotros es como una pregunta de ¿por qué no podemos mezclar calcio y bicarbonato? Entonces, porque se precipitan, entonces forman arenitas y luego piedras. El riñón es responsable de producir bicarbonato y si no hay un orden en eso, también nos va a generar eso. Entonces, es ahí donde todo ese trastorno o las funciones de los riñones, que si no lo está haciendo bien, es donde intervenimos para tratar de reinstalar esa función y que no vuelva a formar el cálculo. Es así como junto con endocrinología trabajamos cuando es un trastorno hormonal, estamos hablando, o cuando se es una hormona que nos va a afectar el funcionamiento de los riñones, pues tenemos que trabajar en equipo en ese aspecto. Dime. Una situación que realmente es lamentable es cuando un paciente ha tenido episodios, por ejemplo, de orina con sangre u orina rosada y luego dejó de presentarlo y no consultó. Y a veces hay pacientes que han tenido episodios de cálculos en los riñones y años después, que ya el paciente o autorresolvió o solo tomó antiinflamatorios o para el dolor, llega con una falla en el riñón. Y uno le pregunta, ¿alguna vez padeció del riñón? Ah, una vez oriné sangre o tuve un dolor, pero como se me resolvió no investigué nada, no consulté. Ese es el error que queremos nosotros evitar con este programa, que haya más pacientes que se aboquen a tener una atención médica adecuada cuando tengan un episodio, que lo sepan detectar tempranamente, porque hay mucho por hacer. El cálculo de los riñones es una de las principales causas de insuficiencia renal, que es un flagelo para nuestra sociedad. Por favor, si usted tiene un problema doloroso, urinario o orina rosada, orina roja, cálculos en los riñones por antecedente o por familiares, consulte. Usted puede prevenir padecer de los riñones irreversiblemente y llegar a diálisis peritoneal o hemodiálisis. Muy importante, definitivamente. Fíjense que ya lo dijo el doctor Sosa, es de las principales causas de insuficiencia renal, por lo tanto hay que estar atentos, hay que hacerse chequear. Ahora bien, los tratamientos de los cálculos, yo sé que se adelantó un poco cuando dijo parte del tratamiento es el agua, ya Eric mencionó que hay indicaciones precisas de cuándo se van a operar los cálculos, pero ¿qué hay de todas aquellas otras formas en las que aparentemente se manejan los cálculos renales no invasivamente, doctor? Buen punto. El asunto es que hay que investigar qué formó el cálculo o de qué es el cálculo, porque el tratamiento va a variar. El núcleo del tratamiento sí es el agua, obviamente, porque si la orina viene más diluida, menos posibilidad de que precipite o forme piedritas, arenitas, cualquier tipo de cálculo. Entonces, entre más, el objetivo primordial de esas pacientes que ya tuvieron cálculo es de mantener siempre su orina clara para reducir al máximo la cantidad. Y si vive en una zona caliente, o peor aún, ya se tocó también el tema, si es agua de origen volcánico, nuestro país es altamente volcánico, los pozos con agua volcánica, o agua de pozo, perdón, esta es rica en calcio y esto nos puede predisponer también a eso. Entonces es importante manejar la dieta y algunas recomendaciones especiales. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y al regresar continuamos hablando de este interesante tema, pero ¿qué les parece si vemos al doctor Santiago Trigueros, quien nos cuenta qué estaba haciendo hace 25 años que Canal 21 comenzó a transmitir para ustedes? En el 2018 estamos celebrando los 25 años. ¿Qué hacía el doctor Trigueros y cómo se siente formar parte del equipo de Salud TV, que seguimos dando más historia para el canal? Veamos. En 1993, un año muy importante para toda la nación, después de los acuerdos de paz en nuestro país, gracias a Dios. Tenía en ese momento una hija, mi hija mayor tenía 6 años, luego la siguiente hija tenía 3 años. En ese año, pues, 1993, nació el menor de mis hijos, Marvin Alfredo.
a lo cual pues tuve yo la gracia y el honor de poder atender el parto, así como de mis otros 2 hijas. El primer contacto que yo tuve con el canal 21 fue en el aspecto de las noticias. Veníamos nosotros acostumbrados a un gran boom, ¿verdad? Armado que habíamos tenido, acostumbrados a los canales tradicionales, y Canal 21 aparece con una innovación, una diferente forma de presentar el noticiero, con 2 muy buenos periodistas como son Salvador Castellanos y Ernesto López, ¿verdad? Unos profesionales de gran altura. Ha sido para mí muy agradable la invitación que en un momento me hizo Canal 21 a ser parte de los presentadores de Salud TV, ¿verdad? Es un programa muy profesional, temas muy diversificados y de mucho interés para todo el público, adaptados a las necesidades. Los mensajes dados ahí son muy prácticos. Para mí es un honor pertenecer a tal grupo de profesionales. Muchas felicidades pues a Canal 21, ¿verdad? Por estos 25 años, aniversario de plata. Son 9.125 días de gran trabajo, de gran labor, y los invito a continuar cada día siendo mejor. Se lo merecen y tienen toda la capacidad para poder lograr. Felicidades, Canal 21. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que almuerza y gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los cálculos renales. Ahora bien, ¿de qué forma los diagnosticamos? Si de pronto tenemos un examen de orina con sangre oculta, o si orinamos con sangre, o si vamos a parar al hospital con un cólico renal, pues por ahí ya va el diagnóstico. Pero, ¿qué otros métodos de diagnóstico podemos utilizar, Maynor? Y creo que usted nos ha traído unas fotos, ¿verdad? Sí, sí, pueden pasar las fotografías. Hay también indicios que nos pueden dar como el riesgo. Hay pacientes que tienen calcio sérico elevado o infecciones de vías urinarias a repetición. También la obesidad es un factor de riesgo, el alto consumo de sal, el alto consumo de proteínas, que nos pueden orientar hacia el riesgo que tiene el paciente. Igual también la genética, la localización del dolor. Hay algo bien característico que las personas dicen, inclusive en la cápsula, dolor en la espalda baja, y no necesariamente. Recordemos la ubicación topográfica de los riñones, que está un poco más tirado hacia el nivel de la cintura, es decir, un poco más arriba de lo que la población general cree, y la irradiación del dolor que mencionaba también, en la cual se va como bordeando la cintura y luego descendiendo hacia el testículo en el mismo lado, en los hombres, y hacia el labio mayor, en la vulva, en las mujeres, que también es importante. Los medios diagnósticos a la cabeza, la evaluación clínica, el examen general de orina, ver también si hay ahí sedimentos y células rojas, glóbulos rojos. Igual también si hay necesidad, con una radiografía simple, algunos de los cálculos, por ejemplo los de calcio, sí se logran ver en algunos casos, principalmente según el tamaño. Allí lo observamos en la imagen en pantalla, donde está la flechita, que vemos una opacidad que no es normal y que nos puede dar el indicio de la presencia de un cálculo. ¿Todos los cálculos se ven en radiografías, Mano? No todos los cálculos, dependiendo de la composición, sí se observan. Los de ácido úrico muchas veces no los vemos. Y esto es según la ubicación. Vemos que en la parte más rosada de la circunferencia del riñón pueden comenzar a formarse, o si no, en todo el trayecto, como en la pelvis renal o en el uréter, que es la piedrita que está más abajo cerca del ombligo, y dependiendo también así va a ser el dolor. Hay cálculos que van a estar ubicados arriba y no van a presentar dolor, y cuando comienzan a migrar ya es el dolor que inclusive lo definen que es muy parecido al dolor de parto, ¿verdad? Que hay hombres inclusive que bromean y dicen, este es mi niño, cuando la piedrita salió por la uretra. Hay que recordar que esa piedrita, si la expulsan, hay que investigarla, no hay que descartarla. Hay que tratar de llevarla, llévesela a su médico y él la va a enviar al laboratorio. Muy bien. ¿Qué tenemos en esa radiografía? El pielograma endovenoso, en el cual le inyectan al paciente material de contraste y luego se dibuja en el lado izquierdo de la pantalla, se observa el dibujo normal con todas las flechas que llevan el trayecto.
y en el lado derecho de la pantalla ustedes ven que no se dibuja el descenso por el uréter desde el riñón hacia la vejiga, y quiere decir que hay una piedra, donde dice kidney stone, hay una piedra arriba que obstruyó el libre flujo de la orina hacia la vejiga, que también es un indicio fuerte de la presencia del cálculo. Y la otra forma que mencionaba el doctor, mucho menos invasiva, es la ultrasonografía renal. El médico va a valorar, dependiendo de la experiencia clínica y también de los cuadros clínicos que lleve el paciente, cuál va a ser el estudio que se le va a enviar. No a todos los pacientes se le envían todos los exámenes porque sería excesivamente caro. Inclusive, por ejemplo, nosotros en endocrinología a veces enviamos hormona paratiroidea porque el calcio se está recambiando constantemente en los huesos. Si este recambio es muy alto, por eso también es importante no restringir el calcio en la dieta, inclusive a los pacientes que tienen problemas de cálculos renales, porque esa restricción lo que va a hacer es como estimular al hueso a que libere calcio debido a la restricción que se tiene en la dieta, y esto va a llevar a más precipitación de calcio en la orina. Ahí tenemos también la imagen ultrasonográfica, que vemos una circunferencia negra con un centro blanco que correspondería al cálculo. Todos en ultrasonografía, al igual que en radiografía, me imagino, no logran verse todos los tipos de calcio. No siempre. Por lo general serán los cálculos, por lo general serán los de calcio los que se ven en todos estos métodos de imagen. Obviamente el de calcio es el más frecuente y es el que se logra ver. Sin embargo, ha avanzado mucho la tecnología en nuestro medio y tenemos otras formas, porque no todas las vamos a ver en una radiografía, no todos se van a ver en una ultrasonografía. La ultrasonografía tiene algunos límites. Cuando el cálculo ya se desplazó y va a medio uréter, ahí no se puede alcanzar con la ultrasonografía. El pielograma algunas veces, por el misma falla del riñón que pueda tener o lo avanzado de la falla por culpa del cálculo, no se puede usar el pielograma. Entonces necesitamos lo que sería un urotac sin contraste, en el cual nos orienta y nos ubica dónde precisamente está el cálculo. Bueno, muy bien. Vámonos a una pausa y hablemos un poquito de la alimentación en nuestra sección de Food Style, la alimentación para el cuidado de los riñones. Ya volvemos. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. ¿Te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día, bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día, excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Por $3 podés ganar más de 20 premios, como una casa nueva amueblada y vales de gasolina en los giros de la suerte. Grita bingo vos también, el bingo televisado de El Salvador. Segundo sorteo, domingo 8 de julio por Canal 19, 7:30 de la noche. Compra tus cartones en puntos de venta autorizados. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos en la sección mitos y verdades de la medicina. Ya usted la conoce. Nosotros ponemos el mito o la creencia popular y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos el primer mito en esta ocasión en relación a cálculos renales. El sedentarismo aumenta la probabilidad de formar cálculos renales. Doctor Enríquez. Sí, eso es cierto. Está altamente ligado a lo que sería a la obesidad, aumenta el índice de masa. Esto puede aumentar la salida más lenta de la orina o la retención como tal. Entonces sí, eso es algo que está ligado, la obesidad y el sedentarismo, a los cálculos renales.
Bueno, señores, está ratificado, así que a moverse y a mantener un buen peso, porque ya lo vieron, también es parte para formar cálculos renales. Veamos el siguiente. El hombre tiene más tendencia a formar cálculos renales. Eric, ¿será cierto? Completamente cierto. Exactamente la razón no la podría decir. Algunos dicen que porque los hombres trabajan más al sol, se deshidratan más, pero sí, los hombres tienen más tendencia a formar cálculos renales. Por lo menos, bien demostrado. Por lo menos en la bibliografía está demostrado. En relación de 2 a 3 a 1. ¿2 a 3? 2 a 3 hombres por cada mujer. Por una mujer. Muy bien. Veamos el siguiente. Este nos dice que el consumo excesivo de sal es un factor de riesgo, Minor. Afirmativo. Hay que recordar que el organismo es un equilibrio, y entonces si tenemos mucha sal, eso inclusive va a cambiar el pH y va a desplazar otros metabolitos como el oxalato, que previenen la formación de cálculos, y por tanto la formación de cálculos en quienes consumen más sal es un hecho. Muy interesante. Mire, es más fácil que la sal sea un factor de riesgo para cálculos y no tanto para que se le suba la presión. Sí. Definitivamente. Bueno, siguiente. El siguiente nos dice que los niños no padecen de cálculos renales. Doctor Enríquez. Lastimosamente sí padecen de cálculos renales, como medio lo hablamos, un trastorno genético, ya sea en todo el árbol, en toda la vía urinaria, puede predisponer a aquellas salidas lentas de orina por vejiga neurógena, por obstrucciones parciales, eso anatómicamente hablando. Desde el punto de vista también por algún defecto, la prematurez es un factor predisponente, el factor hereditario también, y esto, o algunos, por ejemplo, la cistinuria o el aminoácido cistina, hay una predisposición a excretar altas cantidades, y esto nos puede generar estos cálculos de cistinuria, y es una de poca frecuencia, pero sí están presentes también. Por lo tanto, también en los niños, ¿qué tendríamos que estar pendiente, doctor? ¿Los síntomas o el antecedente o qué? Igual, un niño que llora, dolor abdominal, que se queja, porque aunque no lo crean, hay niños menores de 1 año que se han operado de urgencia con los riñones tapados por enormes cálculos. Entonces el dolor abdominal, al hacerle los estudios, se encuentra que son cálculos la causa. Entonces el ultrasonido nos ayuda mucho, es un examen que está a la mano en cualquier hospital, y esto pues nos puede ayudar a salvar unos riñones. Bueno, ojo entonces con esto, ya lo vieron, los niños no se salvan, también ellos pueden tener cálculos renales. Gracias, doctor. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, para prevenirlos basta con tomar mucha agua. Eric, ¿será cierto? Falso, no necesariamente. Sí es uno de los, como hablamos antes, que si tomamos más de 2 litros o más de 8 vasos puede prevenirnos. Hay que tener cuidado qué consumimos. Alimentos, hay alimentos, como decíamos, que pueden predisponerlos, y aún bebidas que pueden predisponerlos. Las sodas, sobre todo aquellas que son de color negro, ¿verdad?, de color oscuro, pueden predisponer a cálculos. Es preferible tomar aquellas que son claras, sin color. Hay otras bebidas que no están relacionadas con los cálculos, por ejemplo el café no está relacionado con la formación, o la cerveza, pero sí enfáticamente las sodas color oscuro. Olviden, si alguien tiene predisposición a cálculos, pueden darle cálculos. Por ahí escuché algunos momentos de alegría cuando dijo el doctor que la cerveza no estaba asociada. Bueno, pero también puede provocarnos otros problemas, así que ojo con eso. No basta solo el agua. Gracias, Eric. Veamos el siguiente. El siguiente nos dice, los cálculos se forman por ingerir más calcio del necesario, Minor. Esa puede ser una de las causas. Los dos extremos son malos, ni déficit de calcio en la dieta, ni tampoco calcio excesivo. Los suplementos de calcio están vinculados principalmente en las mujeres posmenopáusicas, que antes rutinariamente se les prescribía calcio suplementario, hoy no necesariamente, a menos que se demuestre que hay deficiencia en la ingesta o baja en vitamina D o calcio demostrados por exámenes de laboratorio. Excelente. Bueno, veamos el que sigue. Nos dice que una vez extraídos ya no vuelven a aparecer. ¿Será cierto, doctor Enríquez?
No es cierto, eso es quizás que se quede ahora en este programa. Deben de consultar porque la mayor parte de gente se da cuenta por el dolor y no es solamente extrayendo el cálculo como que se acabó la enfermedad. Ahí comienza porque depende de lo que salga, así es el tratamiento que va a seguir. Y por favor no se automediquen porque dependiendo del tipo de cálculo también es el tratamiento. Entonces no es cierto de que con solo sacar el cálculo se acabó el problema. Mire, esto es bien importante porque a lo mejor en una ocasión, en única ocasión, usted va a presentar un dolor, un tipo cólico renal y a lo mejor media vez pasó el cálculo del sitio donde estaba la estrechez, el dolor se quita y usted ya no consultó, puede ser grave porque luego regresan con problemas serios, como mencionábamos en el corte, ¿sí? Así que con daños renales importantes y a lo mejor se pudo haber evitado con solo hacer el diagnóstico en su momento. Bueno, veamos el que sigue. El que sigue nos dice que pueden ser detectados en un examen general de orina, Eric. Sí, es cierto. Muchas veces con solo presentar sangre oculta quiere decir de que tengamos glóbulos rojos o hematías en la sangre y no necesariamente los veamos, sino que solo estén presentes en el examen general de orina, podamos detectar cálculos. Y la hematuria, como dijo el doctor endocrinólogo, el doctor Minor, tienen que ser investigadas siempre. Hematuria quiere decir encontrar sangre en un examen general de orina. Puede ser causa de cálculos, pero también puede ser causa de otras enfermedades, vista por los nefrólogos, enfermedades renales crónicas o inclusive hasta un cáncer de la vía urinaria puede dar este síntoma. Hematuria es glóbulos rojos en la orina. Por lo tanto, la recomendación si encontramos un examen general de orina con sangre oculta, ¿cuál sería los pasos a seguir? Este es para todos los demás médicos profesionales de la salud que podemos estar en contacto con un examen con sangre oculta. La hematuria siempre tiene que ser investigada. Si es un médico general, referirlo a un especialista o mandar un examen, una ultrasonografía puede darnos mucha información al respecto. Muy bien, una ultrasonografía entonces, para investigar si hay cálculos, que solo vamos a ver los de calcio. Pero bueno, algo es algo. Y veamos el último. El último nos dice que el metabolismo puede influir en la formación de los cálculos renales, Minor. Completamente, porque recordemos que la manera como nuestro organismo maneja lo que comemos, lo que bebemos, y de esta manera si lo acumula o si lo precipita mucho en la orina, también puede crear la formación de cálculos. Principalmente los más frecuentes, los de calcio, es porque llega a unirse el oxalato y el fosfato con el calcio que llega en excesiva cantidad en la orina, ahí se precipita y forma las piedritas. Muy bien, por lo tanto el metabolismo sí puede influir. Sí puede influir. Excelente, bueno, esta fue nuestra sección Mitos y Verdades. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, nos ha quedado pegada la cancioncita de 8 vasos al día. Bueno, hablemos del tratamiento entonces. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento, las no invasivas o menos invasivas para los cálculos? A ver, Eric. Claro que sí. Una vez diagnosticados los cálculos, como dije anteriormente, si miden más de 5 milímetros, la probabilidad del cuerpo de expulsarlos espontáneamente va disminuyendo a medida van aumentando y dependiendo, como dijo Minor, la localización, si los cálculos están en el polo inferior del riñón, cada vez va a ser más difícil que se expulsen y muchos de ellos hacen efecto de bola de nieve. ¿A qué me refiero? Pueden comenzar pequeños y a medida se les van agregando los minerales a hacerse grandes, inclusive unos hasta tener la forma exacta de los cálices renales, de la pelvis renal. Una vez se ha diagnosticado, puede ser por infección a repetición o si los cálculos están muy grandes hay que tratarlos. Cada vez, como dije anteriormente, la tecnología va aumentando, hay mejores lentes y hay mejores técnicas para expulsarlos. Tenemos los láseres. Los láseres fácilmente pueden destruir los cálculos y ser sacados por orificios muy pequeños, inclusive orificios naturales, cálculos incluso muy duros como los de cistina, ¿verdad? Que pueden ser
fácilmente deshechos por los litotriptores. Litotriptores, todo aquella aparato, todo aquel mecanismo por medio del cual se destruyan. Puede ser mecánico, puede ser una simple, un simple martillo, una simple vibración que lo destruya, o inclusive los láseres que cada vez se van popularizando más, y por la facilidad que se tiene de transmitir la energía del láser de un aparato grande que lo forma a una fibra, entrar inclusive a los lugares más recónditos del riñón y ahí deshacerlos, se puede tratar cada vez más fácil este tipo de problemas. Muy bien. Ahora, el tratamiento no quirúrgico, doctor Enríquez. Bastante complejo si lo vemos, porque no hay que confundirlo. Si hay unos pilares fundamentales, uno lo vamos a poner, los 8 vasos al día. Eso sí quiero tomarlo, porque me lo van a decir mis pacientes cuando lleguen, que usted dijo que eran 8 vasos. 8 vasos de 8 a 10 onzas cada vaso, ¿verdad? Que eso es más o menos lo que el riñón se hace un promedio de producción de orina al día en esos 8 vasos, que son alrededor de 2 litros, de 1.5 a 2 litros de orina, que es más o menos en alguien de 70 kilos el promedio de producción. Ya lo he dicho en otras veces que depende de cuánto peso y cuánto mido es la cantidad de orina que produzco, pero este es un promedio de nuestra población. Punto 1. Punto 2, la sal, ya lo dijimos, ¿verdad? En nuestra dieta. Perdón, y agua. Agua, exacto, agua, no nada que ver. Y ya voy a explicar otra cosa. La sal, en nuestro medio tenemos una ingesta bastante alta de sal. Lo que se recomienda son 5 gramos de sal, que son 3 de sodio, perdón. Pero en nuestro medio, según las nutricionistas, anda el promedio, que el que se cuida anda como por 7 gramos de sal, el que es más cuidadoso. Entonces la sal juega un papel bien importante. La sal es como el pegamento para el común denominador de todos los tipos de cálculo. Entonces, esto, si ustedes alguna vez en el mar se han fijado, cuando el mar va dejando una costra blanca, es más o menos en las rocas, esto es el mismo efecto en la vía urinaria, cómo va generando el nido y cómo va generando el cálculo dependiendo de los otros elementos, calcio, oxalato, ácido úrico, etc. Entonces, la sal es fundamental en no abusar. Los refrescos carbonatados, como se dijo, el problema es que llevan mucha sal. Entonces también es una de las cosas que se prescriben, no importando qué tipo de cálculo se tiene, eso sí, totalmente se tratan de abolir. Un elemento bien importante también son los cítricos. Esto también es uno de los mitos. Miren, me dijeron que no tome fresco, que no tome aquí. Y no, los cítricos, el citrato es un precursor, los cítricos son precursores del ácido cítrico. Este se produce en riñón. Entonces, esto es una sustancia protectora. Nosotros no formamos cálculo, a pesar de que a veces orinamos hasta anaranjado, es porque tenemos bien las concentraciones de citrato en orina. Entonces, a través de la ingesta de frutas cítricas también podemos promover la excreción de citrato en la orina y aumentar la protección. Uno de los elementos que nos puede dar, aunque las concentraciones sean normales de calcio, sal y todo, puede ser la carencia de esto, y este es un problema genético. Entonces también tenemos que evaluar eso y promovemos esta ingesta de vegetales verdes, no todos, porque también hay algunos que pueden predisponer. Un elemento que es bien frecuente también, inclusive en algunos colegas, dar vitamina C. En algún tipo, como la cistina, como el ácido úrico, pueden predisponer también a la producción de cálculos. Entonces, no se automediquen, eso es bien importante, porque su médico tiene que adecuarle qué tipo de tratamiento va a seguir. Bueno, excelente. Se nos terminó el tiempo, pero yo estoy más que agradecida con este trío de caballeros que me ha acompañado este día. Gracias, doctor Enríquez Eric, gracias, Minor, de verdad. Pero principalmente gracias a ustedes. Espero que les haya servido muchísimo la información que aprendieron hoy. El día de mañana vendremos a hablar de trastornos tiroideos, otra glandulita que da muchos problemitas. Así que mañana nos vemos a la misma hora. Por hoy, que tenga un lindo miércoles y que Dios los bendiga. Su médico puede recomendarle un tratamiento preventivo para disminuir el riesgo de tener cálculos renales, considerablemente si se aumenta la calidad de líquidos ingeridos por el paciente, y esto es válido para todos los casos, independientemente de la composición del cálculo. A partir de aquí, a las personas afectadas se le hace una serie de recomendaciones preventivas. Consuma 3 litros líquidos diarios
que pueden ser la mitad de agua y la otra mitad de otros líquidos como jugos de frutas o algunas infusiones. Cambia determinadas costumbres alimentarias. Mantenga una dieta con bajo contenido en calcio y tomar fosfato sódico de células. En el caso de cálculos específicamente de ácido úrico, se recomienda una dieta pobre en carnes, pescado y aves. Mantenga una actividad física, ya que la obesidad es un factor de riesgo para la formación de piedras renales. Por eso, te recomendamos prestar atención en tu peso ideal y llevar una dieta balanceada.